Hola, bienvenidos. El día de hoy seguiremos viendo las instrucciones que se encuentran dentro de los procesos básicos. Sí, ya vimos create. Dispose no vamos a dedicarle una sesión porque pues básicamente lo único que sirve es para eliminar entidades y lo único que se puede hacer con ella es cambiarle el nombre. Ya vimos process en sus cuatro modalidades, sí, que era delay, sysdelay, sysdelay release y delay release. Sí. Y hoy vamos a ver el decide. Decide también tiene cuatro modalidades. Hoy vamos a explicar únicamente dos de ellas. Sí. Vamos a empezar con un create, o sea, siempre tenemos que empezar con un create para poder generar entidades. Sí. Después vamos a poner un decide. Sí. Y sí, después de este decide, este tiene dos salidas. O sea, aquí hay una salida que dice true acá. Sí, sí, si nos acercamos un poquito más, vamos a acercarnos a hacerle un zoom aquí. Entonces aquí va a decir true y aquí va a decir false. Sí. Voy a aprovechar esta ventana así, de ese tamaño. Entonces, bueno, lo vamos a bajar un poquito la resolución a 75%. Ahí se ve todo el true y el false. Sí. Entonces ahora vamos a poner aquí, sí, ya señalando el decide o teniendo colocado aquí esto en el decide, pues vamos a poner un dispose para que nos genere ya inmediatamente el conector de forma inmediata. No voy a volver a poner en el decide, lo voy a seleccionar nuevamente para que al jalar otro dispose también ya me ponga el conector de forma inmediata. Sí. Hoy vamos a ver, sí, dos modalidades del decide. La primera modalidad es este, que está aquí, que aparece por default, que es el two-way by chance. Sí. Y vamos a decir que el porcentaje de verdad va a ser el 90%. Lo voy a poner aquí, ok. Sí. Entonces, lo que va a suceder es esto, ¿no? Mm, todas las salidas que tenga el create, sí, van a pasar por el decide y va a mandar hacia el true el 90% de las entidades y hacia el false un 10% de las entidades. Sí. Déjenme poner aquí esto, ¿no? O sea, el create, vamos a decirle que va a llegar básicamente uno por minuto, sí. Las entidades por arriba son 1, lo voy a poner aquí OK, sí. Y lo único que vamos a ver es que si se generan uno por minuto, pues entonces, sí, dependiendo de cuánto tiempo lo corramos, el 90% de las entidades debe acabar aquí y el 10% de las entidades debe acabar acá. Sí. Si lo corremos 10 horas, sí, voy a ponerle run, sí, setup, me voy a los application parameters, sí, aquí le voy a poner 10 horas, sí. Y sí, después de esto le voy a decir que el tiempo está en minutos, por ejemplo. Sí, 10 horas representan 600 minutos, lo voy a poner aquí, aplicar, aceptar, sí. Y entonces lo voy a correr. Sí. Lo que va a suceder es que deben salir más o menos como 600 entidades. De estas 600 entidades, sí, el 90% tiene que acabar acá y un 10% tiene que acabar acá. Entonces, sí, recuerden que también es un proceso aleatorio, entonces podría ser un poquito más de, sí, 10% o un poquito menos del 10%. Pero vamos a correrlo rápidamente aquí. Si con esta instrucción me dice que ya acabo de correrlo, me dice que si quiero ver el resultado, le voy a decir que no. Sí. Y de aquí salieron 650 entidades. Sí. Más o menos las 600 que habíamos pronosticado. Sí. De estas 600, pues como 60 piezas deben acabar acá. Entonces, sí, efectivamente 61 piezas acabaron acá y 544 acabaron acá. Si le cambio el porcentaje de, sí, de true, o sea, vamos a ponerle aquí stop primero, sí, vamos a cambiar el porcentaje de true a un, sí, lo puedo colocar manualmente, o sea, aquí hay algunos números que ya aparecen, pero vamos a colocar que el porcentaje de true es 20%, sí, entonces lo voy a decir aquí, ok, sí, el 20% de 600 deben ser aquí como 120 y aquí, pues el resto, ¿no? Que deberían ser como 480, ¿sí? Si lo vuelvo a correr, sí, y le digo que lo corra rápidamente, pues entonces, si me dice que ya tienen los resultados, no los voy a ver, sí. Ah, pues fue más de 120, ¿no? O sea, sí, fueron 143 y aquí fueron 462, sí. Pero pues más o menos se apega a los parámetros todavía que nosotros estamos considerando, ¿no? Entonces, sí, aquí recuerden que el porcentaje de verdad fue 20%, lo voy a poner aquí cancel, sí. Lo voy a parar, sí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a suponer que yo no quiero que se vayan, por ejemplo,
sí, a dos disposes, sino que quiero generar de aquí 3 salidas. Entonces, la segunda modalidad que vamos a ver hoy es esta, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de decirle to way by chance, yo le voy a poner aquí n way by chance. Sí. Y entonces me va a decir, específicame los porcentajes. Entonces le voy a decir que en el primero quiero un 20%. Sí, aquí lo tengo que poner at. Sí, y en el primero le voy a poner que es un 20%. Sí. En el segundo le voy a poner que es un, sí, voy a ponerle at nuevamente. Le voy a decir que aquí el porcentaje que quiero es del 30%. Sí, van 50. Sí, y listo, ¿no? Y aquí el dispose, pues, sí, está, me falta una salida más. Sí, yo lo podría dejar así, 20-30, y lo voy a poner aquí, ok, nada más para que ustedes vean lo siguiente, ¿no? O sea, por aquí va a salir el 20%, entonces voy a utilizar un conectar y lo voy a volver a colocar acá, sí. Voy a generar un dispose para la segunda salida, que es el 30%, sí. Entonces voy a jalar otra vez un conector y lo conecto de aquí para acá, sí. Y así aquí se va a dirigir aproximadamente como el 50%. Entonces lo que yo espero es que si de aquí salen 600, más o menos aquí acabe el 20, aquí un 30% y aquí un 50%. Sí. Lo voy a correr otra vez. Sí. Y le digo que lo corro rápido, nada más para observar las salidas. Sí, dice que si quiero ver los resultados, lo voy a decir nuevamente que no. Sí, y entonces aquí, como ustedes ven, sí, más o menos aquí acabó el 50%, que deberían ser como 300 piezas. Sí, el 30% son como 180 piezas. Este número está un poquito bajo, pero bueno, es aceptable, sí. Y aquí debería haber sido como 120 piezas. Bueno, fueron un poquito más de 600 piezas, entonces unas 120, 121, 122 piezas debieron haber acabado acá, sí. Acabaron 143, también es aceptable, ¿no? O sea, si lo corremos más tiempo, por ejemplo, si en lugar de correrlo 10 horas, yo le digo, ¿sabes qué? Sí, setup, ahora córrelo 100 horas, por ejemplo, sí. Lo voy a poner aquí a aceptar. Entonces, le voy a poner de nuevo que lo corro rápidamente. Y entonces lo que va a suceder es que lo que yo espero es que sí, salgan 6,000 piezas de aquí, más o menos. Quiero ver los resultados, le digo que no. Sí, salieron 5,984. De las 6,000 piezas, como 1,200 deberían haber acabado acá, que es el 20%. Como 1,800 deberían haber acabado acá, que es el 30%. Y como 3,000 piezas deberían haber acabado acá, que es el 50%. Entonces, esa es la modalidad que yo les quería enseñar hoy del design, ¿no? Voy a ponerle stop, sí. El design tiene dos modalidades más, sí. Una es, voy a ponerle aquí, delete, delete, sí. Y el design tiene dos modalidades más, sí, que es to way by condition, sí. Y esto depende del tipo de entidad, por ejemplo, que estemos manejando. O sea, aquí, sí, hay diferentes condiciones, sí. Hay básicamente así como atributos, tipos de entidades, expresiones, ¿sí? Entonces yo le puedo decir aquí, o sea, voy a señalar finalmente una de acá, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando veamos el assign, entonces vamos a regresarnos aquí al decide y voy a volver a estudiar estos dos tipos de condiciones, o sea, el two-way by condition y el n-way by condition, ¿no? Entonces, esta es una sesión muy simple, muy fácil, ¿sí? Aquí le voy a poner cancel, ¿sí? Entonces ya quedó ahí, como está, ¿sí? Este 20 y 30 creo que corresponden acá, más o menos, o sea, yo debí haberlo movido hace ratito. Entonces, ese 20 y 30 deberían corresponder ahí, ¿sí? Por aquí se va el 20%, por acá el 30% y por acá el false, que debería ser el 50%. Entonces, voy a detener aquí la sesión el día de hoy, porque nada más quería enseñarles básicamente estas dos primeras modalidades del design. Después les enseño las otras modalidades del design cuando yo vea lo que es el assign. ¿Sí? Entonces, muy bien, pues por hoy es todo. Gracias. Hasta luego.